Nunca, ni en mis pesadillas más oscuras, imaginé que vería la avaricia transformar el rostro de mi propia hija, Sofía, hasta hacerlo irreconocible, mientras me gritaba con una furia desquiciada. Todo porque me negué a entregarle el dinero que obtuve con la venta de la propiedad de su padre, Ricardo. Pero lo que menos esperé fue la traición física de mi hijo mayor, Daniel, cuyo empujón me lanzó al suelo, rompiéndome 2 costillas. Un dolor insoportable me atravesó el cuerpo, aunque el dolor del alma fue mucho peor. En ese instante, supe que había llegado el momento. Lo que mis hijos desconocían era que, en pocos minutos, se arrepentirían de haber nacido cuando descubrieran la verdad que yo, Elena, su madre de 64 años, había guardado silenciosamente. Asegúrate de suscribirte a mi canal para no perderte el momento exacto en que mis hijos se enfrentan la verdad que les cambiará la vida para siempre. Mi nombre es Elena. Tengo 64 años, y toda mi vida he sido una mujer simple y trabajadora. Una de esas personas que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el café y planificar todo lo que tiene que hacer. Vivo en una casita modesta a las afueras de un pequeño pueblo de Jalisco, rodeada de mi pequeño huerto, donde cultivo tomates y cilantro, y donde cada mañana saludo a mis gallinas antes de darles su alimento. Mi rutina ha sido la misma durante años. Café negro sin azúcar, tostadas con mantequilla y luego me siento en el porche a ver el amanecer mientras planeo mi día. Esta vida tranquila, aunque llena de trabajo, me ha sostenido. Soy viuda desde hace 8 años. Mi esposo, Ricardo, un hombre noble y trabajador, murió de un repentino ataque al corazón, dejándome sola con una propiedad que habíamos heredado de sus padres, pero que estaba en muy malas condiciones. Era una hacienda grande, de casi 20 acres, una tierra hermosa, sí, pero necesitaba una gran cantidad de trabajo y, sobre todo, mucho dinero para volver a ser productiva. Durante todos estos años, mientras mis hijos, Daniel y Sofía, hacían sus vidas en la ciudad, yo me las arreglé lo mejor que pude para mantenerme a flote. Trabajé limpiando casas, vendiendo platos de pavo y puré de papa los fines de semana, e incluso cuidando a los hijos de los vecinos para poder pagar mis gastos básicos. Jamás le pedí ayuda económica a mis hijos, porque sabía que ellos tenían sus propias responsabilidades, sus propias cargas. Además, siempre he sido una mujer orgullosa, de esas que prefieren resolver sus problemas solas antes que ser una carga para cualquiera. La hacienda se había convertido en una preocupación constante. Los techos goteaban cada temporada de lluvias, las cercas estaban rotas y la vegetación había crecido tanto que parecía una selva abandonada. Varios vecinos me habían sugerido que la vendiera, pero yo siempre me negué rotundamente porque sentía que estaría traicionando la memoria de Ricardo. Esa tierra había sido el sueño de su familia por generaciones, y deshacerme de ella se sentía como arrancarme un pedazo del corazón. Sin embargo, hace unos 6 meses, la vida me puso a prueba y todo cambió drásticamente. Recibí una visita inesperada. Era un hombre muy bien vestido, con un traje gris pulcro y una corbata roja, que se presentó como representante de una importante constructora. Me explicó que estaban interesados en comprar mi propiedad para desarrollar un gran proyecto de viviendas, una zona residencial moderna. Y cuando mencionó la cifra que estaban dispuestos a pagar, sentí que el alma se me salía del cuerpo. $180,000. Nunca en mi vida, ni en mis sueños más salvajes, había escuchado una cantidad de dinero tan grande dirigida hacia mí. El hombre me aseguró que la ubicación de mi hacienda era perfecta para sus planes, y que estaban dispuestos a pagar ese precio sin regatear, siempre y cuando estuviera dispuesta a firmar los papeles en las siguientes semanas, durante días. No pude conciliar el sueño pensando en aquella oferta que parecía caída del cielo. Me levantaba en las madrugadas y caminaba por la propiedad, recordando todos los momentos felices que había vivido allí con Ricardo, pero también pensando en todas las posibilidades que ese dinero podría traer a mi vida solitaria. Podría arreglar por completo mi casita, comprarme ropa nueva, viajar para ver a mis nietos que vivían lejos y, sobre todo,
Tener por fin la tranquilidad financiera que nunca había tenido en mis 64 años de vida. Después de mucha reflexión y hasta de soñar con Ricardo pidiéndome que fuera feliz, tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la hacienda. El papeleo fue sorprendentemente rápido y en menos de un mes. Tenía en mi cuenta bancaria una suma de dinero que jamás pensé poseer. Lo primero que hice, después de recibir el dinero, fue guardar un silencio absoluto. No le conté a nadie, ni siquiera a mi vecina Berta, que siempre ha sido como una hermana para mí y que conoce todos mis secretos. Algo dentro de mí, esa voz de la experiencia que nunca falla, me decía que debía mantener esta información en privado hasta que decidiera exactamente qué hacer con semejante fortuna. Guardé los documentos de la venta en una caja metálica que tengo escondida debajo de mi cama, junto con las pocas joyas que mi madre me había dejado. Durante las primeras 2 semanas después de la venta, mi vida continuó exactamente igual. Me despertaba a las 5:30 de la mañana. Preparaba mi café, alimentaba a mis gallinas y seguía mi rutina habitual. La única diferencia era que ahora, cuando me sentaba en el porche por las tardes, una sonrisa secreta se dibujaba en mi rostro al pensar en todas las cosas maravillosas que podría hacer con ese dinero. Había empezado a hacer una lista mental de mis prioridades. Primero, quería arreglar por completo mi casita, cambiar el techo que goteaba con las lluvias, pintar las paredes descoloridas, instalar un baño nuevo porque el mío tenía más de 20 años, y comprar una estufa moderna para reemplazar la vieja que a veces no encendía bien. También pensé en comprar una camioneta usada, pero en buenas condiciones, porque estaba cansada de depender del autobús público para ir al pueblo. Pero, sobre todo, había algo muy especial que quería hacer con ese dinero, algo que había estado planeando en secreto y que sabía que cambiaría la vida de muchas personas necesitadas. Sin embargo, aún no era el momento de revelarlo. Ni siquiera me atreví a decirlo en voz alta para mí misma, por miedo a que la emoción me traicionara. Pero, como dice el dicho, las paredes oyen. Todo cambió un jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas de tomate. Escuché el motor de un coche acercándose por el camino de tierra que lleva a mi casa, y cuando levanté la vista, vi el coche blanco de mi hija, Sofía, aparcando justo enfrente de mi puerta. Me sorprendió mucho verla en un día de semana, ya que ella trabajaba en una oficina en la ciudad y normalmente solo me visitaba los domingos. Sofía salió del coche con una sonrisa extraña. Una de esas sonrisas que yo conocía muy bien porque las había visto desde que era una niña. Era la sonrisa que ponía cuando quería pedirme algo importante o cuando había hecho alguna travesura. Llevaba un vestido amarillo que nunca antes le había visto, zapatos de tacón alto que se hundían en la tierra de mi patio, y un bolso grande colgando de su brazo. Mamá, qué linda sorpresa encontrarte aquí afuera, dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Necesito hablar contigo de algo muy importante. La invité a pasar a la casa y le preparé un vaso de agua fresca con hielo. Nos sentamos en mi pequeña sala, ella en el sofá y yo en mi sillón favorito, la mecedora de madera que había sido de mi abuela. Sofía parecía nerviosa. Jugaba con las llaves de su coche y evitaba mirarme directamente a los ojos. Mamá, empezó suavemente. Ayer estuve hablando con la señora Julia, la que vive cerca de donde estaba tu propiedad, y me contó algo que me dejó muy sorprendida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación y una sensación de alarma empezó a crecer en mi pecho. La señora Julia era la chismosa más grande de la zona, y claramente había visto todo el movimiento de la constructora alrededor de mi propiedad. Me dijo que vendiste la hacienda. Mamá, ¿es eso cierto? Sofía me miraba fijamente, con esa expresión que ponía cuando era adolescente, y me cuestionaba sobre si había encontrado algo sospechoso en su habitación. No pude negarle la verdad a mi propia hija, especialmente cuando era obvio que ella ya lo sabía, así que asentí lentamente. Sí, Sofía. Vendí la propiedad hace unas semanas. Los ojos de mi hija se iluminaron de una manera que nunca antes había visto, como si le hubiera tocado la lotería. ¡Ay, mamá, qué noticia tan maravillosa! ¿Y por cuánto la vendiste?
Debió ser por una buena cantidad, ¿verdad? Fue una venta justa, respondí cautelosamente, sin dar detalles específicos sobre la cantidad. Sofía se inclinó hacia adelante, acercándose a mí. Su expresión ya no era la de la niña traviesa, sino la de una persona calculadora. Mamá, sabes que puedes confiar en mí. Soy tu hija y me preocupo mucho por tu futuro. Imagino que debe haber sido una suma considerable. Y quiero asegurarme de que estés tomando las mejores decisiones para tu seguridad financiera. Sus palabras sonaban amables. Con ese tono meloso que utilizaba cuando quería algo. Pero había algo en su actitud que me desagradaba por completo. Era como si estuviera hablando con una vendedora, intentando convencerme de comprar algo, no con mi hija genuinamente preocupada por mi bienestar. Sofía, agradezco tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos financieros, le dije, manteniendo la calma que me costaba conseguir. Claro, mamá. No quise decir que no fueras capaz, se apresuró a responder, aunque pude detectar un matiz de frustración en su voz, como un trueno lejano que anuncia la tormenta. Es solo que, bueno, Javier y yo hemos estado pasando por algunos problemas financieros últimamente. El negocio no ha ido tan bien como esperábamos, y pensé que tal vez. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita inesperada, la daga oculta bajo el vestido amarillo. Ella no había venido a verme porque le preocupara mi salud, o porque quisiera pasar tiempo con su madre. Había venido porque se había enterado de que tenía dinero y quería una parte. Tal vez que, Sofía, le pregunté, aunque sabía perfectamente lo que iba a decir. Tal vez podrías ayudarnos un poco. Mamá, no estoy pidiendo caridad. Es solo un préstamo temporal hasta que el negocio se estabilice. Podrías prestarnos unos 20 o 30 mil dólares. Y te prometo que te lo devolveremos con intereses tan pronto como podamos. Me quedé en silencio durante varios segundos, mirando el rostro de mi hija y tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 20 o 30 mil dólares no era una cantidad pequeña, y la forma casual en que lo había pedido me dejó completamente aturdida. Era como si estuviera pidiendo prestado 20 dólares para comprar pan, no una fortuna que representaba años de mi vida trabajando y la memoria de su padre. Sofía, dije con firmeza, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ese dinero de la venta de la propiedad no es para prestar a nadie. Yo tengo mis propios planes para él. La expresión en su rostro cambió de inmediato. La sonrisa dulce y falsa desapareció y fue reemplazada por una mueca de desaprobación que me recordó dolorosamente cuando era una niña consentida que no conseguía lo que quería. ¿Qué planes, mamá? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? No es como si fueras a comprarte una casa nueva o a viajar por el mundo. Sería mucho más inteligente invertir ese dinero en algo productivo, como los negocios de Javier y míos. Sus palabras me hirieron profundamente. A mi edad, repetí, sintiendo como si me hubiera dado una bofetada. ¿Me estás diciendo que, porque tengo 64 años, ya no tengo derecho a disfrutar de mi propio dinero? No, mamá. Eso no es lo que quise decir, replicó rápidamente, pero pude ver en sus ojos que era exactamente lo que había querido decir. Es solo que, bueno, sería más práctico que el dinero se usara para algo que beneficie a toda la familia. ¿Toda la familia? Murmuré, sintiendo la indignación crecer en mi pecho, una lava caliente subiendo por la garganta. ¿Y cuando me ayudó toda la familia, cuando yo estaba luchando sola para mantenerme, después de que tu padre murió? ¿Cuándo se preocupó toda la familia de si yo tenía suficiente dinero para comprar comida o medicinas? Sofía se puso roja como un tomate. Mamá, nosotros no sabíamos que estabas pasando dificultades. Si hubieras pedido ayuda, no sabías. La interrumpí, levantándome de mi mecedora, sintiendo que la energía de la rabia me devolvía la fuerza en mis piernas cansadas. ¿No sabías que estaba trabajando limpiando casas ajenas a los 60 años? ¿No sabías que estaba vendiendo platos de pavo y puré los fines de semana para poder pagar la electricidad? ¿No sabías que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a cuidar niños porque necesitaba cada centavo que pudiera ganar? Mi hija bajó la mirada, claramente incómoda con la conversación.
Mamá, entiendo que pasaste momentos difíciles, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora tienes dinero y nosotros realmente necesitamos ayuda. ¿Y por qué necesitan ayuda? Pregunté cruzándome de brazos, con el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. La última vez que hablamos, me dijiste que el negocio iba muy bien, que habían conseguido varios clientes nuevos. Sofía se revolvió en el sofá, claramente incómoda por tener que admitir la verdad. Bueno, es que Javier hizo algunas inversiones que no resultaron como esperábamos. Y luego tuvimos algunos gastos inesperados. ¿Qué clase de gastos inesperados, Sofía? Compramos un coche nuevo, remodelamos la casa. Y Javier invirtió en unas acciones que, bueno, perdimos bastante dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija y su esposo habían malgastado su dinero en lujos y malas inversiones. Y ahora querían que yo los rescatara con el dinero que había ganado vendiendo la propiedad con la que yo había luchado durante años. Así que gastaron su dinero irresponsablemente y ahora quieren que yo pague las consecuencias de sus malas decisiones, dije, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en mis venas. No es así, mamá. Solo necesitamos un pequeño préstamo para estabilizarnos de nuevo. Es una inversión en el futuro de tu familia. ¿Mi familia? Repetí con amargura. ¿Dónde estaba mi familia cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba mi familia cuando me dolían tanto las rodillas de limpiar pisos que apenas podía caminar por las noches? ¿Dónde estaba mi familia cuando tenía que elegir entre comprar medicinas o comprar comida? Sofía se puso de pie abruptamente y pude ver que su paciencia se estaba agotando. Está bien, mamá. Entendemos que estás resentida, pero no puedes castigarnos para siempre por errores pasados. No los estoy castigando, Sofía, le repliqué. Simplemente estoy protegiendo algo que es mío por derecho. Pero ese dinero proviene de la propiedad de papá. Esa propiedad también era nuestra herencia. Sus palabras me golpearon como un relámpago. ¿Su herencia? Grité, sintiendo que toda mi compostura se desvanecía. ¿Su herencia? Esa propiedad estuvo abandonada durante años mientras yo me moría tratando de mantenerla. Nunca movieron un dedo para ayudar con los gastos, con el mantenimiento, con nada. Y ahora que yo la convertí en dinero con mi esfuerzo y mi decisión, ¿resulta que es su herencia? Herencia es herencia, mamá. No importa si la vendiste o no. Justo en ese momento, escuché el motor de otro coche acercándose. A través de la ventana, vi la camioneta negra de mi hijo Daniel, aparcando junto al coche de Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Un presentimiento frío me recorrió la espalda, porque supe que esta visita no era una coincidencia. Claramente, Sofía había planeado todo esto con anticipación, porque estando un ataque conjunto, Daniel entró en la casa, sin siquiera tocar la puerta, como si fuera su propia propiedad. Es un hombre alto y corpulento, de 35 años, con una barba desordenada y siempre vestido con camisetas viejas y pantalones de mezclilla rotos. Había ganado mucho peso en los últimos años y tenía esa mirada cansada de alguien que bebe demasiado. Hola, mamá, dijo con una sonrisa forzada. ¿Cómo estás? Sofía me contó la buena noticia sobre la venta de la propiedad. Claro que te contó, murmuré, volviendo a sentarme en mi mecedora porque mis piernas temblaban de pura indignación. Daniel se sentó pesadamente en el sofá, junto a su hermana, y pude oler de inmediato el aroma agrio de la cerveza en su aliento. Apenas eran las 3 de la tarde, y él ya había estado bebiendo, un signo ominoso, mamá, intervino Daniel con esa voz ronca que ponía cuando intentaba sonar serio. Creo que deberíamos hablar como familia sobre la mejor manera de manejar este dinero. No hay nada de qué hablar, Daniel. El dinero es mío y yo decidiré qué hacer con él. Mamá, sé razonable, intervino Sofía con la voz afilada como un cuchillo. No te estamos pidiendo que nos des todo. Solo queremos que nos ayudes un poco. Daniel también tiene sus problemas financieros. Miré a mi hijo mayor, este hombre de 35 años, que nunca había podido mantener un trabajo por más de 6 meses seguidos. ¿Y cuáles son tus problemas financieros, Daniel? Él se movió incómodo en el sofá. Bueno, debo algunos pagos de la casa y tengo algunas deudas pendientes.
¿Qué clase de deudas? Eso no importa, mamá, respondió, la frustración tiñendo su voz de rojo. Lo importante es que somos familia y las familias se ayudan. Las familias se ayudan, repetí lentamente, saboreando la ironía de sus palabras, que sonaban huecas y falsas en mi boca. Qué interesante que digas eso ahora. Después de 8 años, en los que prácticamente no existí para ustedes, los dos hermanos se miraron con esa complicidad que yo conocía muy bien desde que eran niños. Era la misma mirada que intercambiaban cuando habían roto algo en la casa y estaban decidiendo qué mentira me iban a decir. Pero ahora eran adultos y esa mirada me asustaba mucho más que cuando tenían 8 y 10 años. Mamá, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante, y la sombra de su cuerpo pesado me hizo sentir pequeña. Creo que está siendo un poco injusta. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿Siempre han estado ahí? Me reí amargamente. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Mamá, sabes que trabajo mucho. ¿Trabajas mucho? Lo interrumpí y mi voz se alzó con la fuerza de la verdad reprimida. Si apenas puedes mantener un trabajo por más de unos meses, y cuando tienes un trabajo, te lo gastas todo en cerveza y en esas máquinas de apuestas del bar. El rostro de Daniel se puso rojo como un chili. Eso no es cierto. Yo no tengo un problema con el juego. Por favor, Daniel. Todo el pueblo sabe que debes dinero en 3 bares diferentes. La semana pasada, la esposa de Jorge me dijo que habías pedido prestados $500 para una emergencia. Y que Jorge te vio gastándolos en las máquinas tragamonedas. Sofía intervino rápidamente, claramente tratando de calmar la situación, con el miedo a un escándalo público pintado en su rostro. Mamá, no importa lo que haya pasado antes. Lo importante es el presente. Y en el presente, somos una familia que necesita ayudarse. ¿Una familia? Me levanté de nuevo, sintiendo que toda la frustración acumulada durante los años comenzaba a aflorar. Una familia que solo aparece cuando hay dinero de por medio. Una familia que me ignoró por completo durante 8 años mientras yo luchaba sola para sobrevivir. Nosotros no te ignoramos, gritó Sofía, perdiendo finalmente su compostura. Teníamos nuestras propias responsabilidades. No podíamos estar al pendiente de ti todo el tiempo. Claro que no podían, respondí con sarcasmo, dejando caer mis palabras como piedras afiladas. Estaban demasiado ocupados gastando dinero en coches nuevos y remodelaciones de casa, mientras yo estaba trabajando, limpiando los baños de otras personas solo para poder comer. Daniel se levantó, y su complexión pesada de pronto me intimidó. Cuando se enojaba, su voz se volvía muy profunda y sus ojos se ponían rojos. Mamá, deja de hacerte la víctima. Si tenías problemas financieros, debiste habérnoslo dicho, hacerme la víctima. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniel, tú sabías perfectamente cuál era mi situación. Sabías que vivía sola, que era viuda, que no tenía un ingreso fijo. Pero estaban tan ocupados con sus propias vidas que nunca se molestaron en preguntar si necesitaba ayuda. Porque siempre fuiste demasiado orgullosa, gritó Sofía. Siempre dijiste que podías manejarte sola. Porque no me quedaba otra opción. Porque mis propios hijos me habían abandonado. La atmósfera en la pequeña sala se había vuelto tan tensa que se sentía como si el aire mismo fuera difícil de respirar. Daniel comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Sofía se había puesto de pie y me miraba con una expresión de pura frustración, con sus tacones hundidos en el viejo piso de madera. Está bien, mamá, dijo Daniel, deteniéndose justo enfrente de mí. Vamos a asumir que tienes razón y que fuimos unos hijos terribles. ¿Significa eso que vas a castigarnos para siempre? ¿Significa que nunca nos vas a perdonar? No se trata de castigo ni de perdón. Daniel, le dije, mirando su rostro sudoroso y enrojecido. Se trata de que yo tengo planes para ese dinero y esos planes no incluyen rescatarlos de sus propias irresponsabilidades. ¿Qué planes?, preguntó Sofía con voz cortante. Tú nunca haces nada emocionante. Nunca gastas dinero en ti misma. ¿Qué vas a hacer?
¿Guardarlo bajo el colchón hasta que te mueras? Sus palabras me hirieron profundamente, pero también despertaron en mí una furia que no había sentido en años, una necesidad imperiosa de defenderme. ¿Quieres saber cuáles son mis planes? Les grité, con la voz quebrándose por la emoción y el dolor de la traición. Mis planes son no tener que preocuparme por dinero nunca más. Mis planes son poder ir al médico cuando me sienta enferma sin tener que calcular si puedo pagar la consulta. Mis planes son poder comprar la comida que quiero sin tener que revisar cada centavo. Eso es exactamente lo que estamos diciendo, exclamó Daniel con una lógica retorcida. Tú ya tienes todo eso asegurado. Tienes más dinero del que podrías gastar en el resto de tu vida. Por eso sería inteligente compartir un poco con tu familia. ¿El resto de mi vida? Repetí, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Así que ahora resulta que soy tan vieja que ya no vale la pena que disfrute de mi propio dinero. No es eso. Mamá, Sofía se acercó con los brazos extendidos, como para abrazarme, pero yo retrocedí, sintiendo repulsión por ese gesto falso de afecto. Es solo que, bueno, a tu edad, ¿cuánto puedes necesitar realmente? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las heridas emocionales que había estado guardando durante años, toda la soledad, todo el abandono, toda la lucha silenciosa, estallaron como un volcán en erupción. ¡Fuera! Les grité con una voz que ni siquiera reconocí. ¡Fuera de mi casa ahora mismo! ¡Váyanse! Mamá, cálmate. Daniel intentó acercarse, pero agarré la escoba que estaba en la esquina y la levanté como un arma, una barrera desesperada contra la agresión inminente. No te acerques. Fuera. No quiero volver a verlos hasta que aprendan a respetarme. Estás actuando como una loca, gritó Sofía. Solo queremos ayudarte a tomar decisiones inteligentes. ¿Ayudarme? Me reí histéricamente. 8 años sin ayudarme y ahora quieren ayudarme. La única ayuda que quieren es ayudarse a sí mismos de mi dinero. Daniel se volvió más agresivo, acercándose peligrosamente. Pude oler el hedor agrio de la cerveza en su aliento. Mamá, tú nos vas a dar ese dinero porque tenemos derecho a él. Esa propiedad era de papá y nosotros somos sus hijos. Yo mantuve esa propiedad sola durante 8 años. Yo pagué los impuestos. Yo me preocupé por ella. Ustedes nunca hicieron nada. No importa, Sofía también se había puesto agresiva. Herencia es herencia. No hay herencia, les grité. La propiedad ya no existe. Yo la vendí y el dinero es mío. En ese instante, Daniel hizo algo que nunca pensé que haría. Se acercó tanto a mí que pude sentir el calor de su cuerpo en mi rostro y con una voz amenazante me dijo: «Mamá, tú nos vas a dar ese dinero. Somos tus hijos y tenemos derecho a él. Si no nos lo das por las buenas, tendremos que buscar otras maneras». ¿Me estás amenazando, Daniel?, le pregunté, aunque mi voz temblaba de miedo. No te estoy amenazando, mamá. Te estoy explicando la realidad. Ese dinero debe ser para toda la familia. Y si tú no lo entiendes, tendremos que hacer que lo entiendas. Sofía asintió, apoyando por completo a su hermano. En ese momento, me di cuenta de que mis propios hijos se habían convertido en extraños peligrosos, personas capaces de cualquier cosa por dinero fuera. Les dije en voz baja pero firme: fuera de mi casa ahora mismo y no regresen hasta que estén dispuestos a pedirme perdón por todo lo que han dicho hoy. Los dos se dirigieron hacia la puerta, pero no con la actitud derrotada que esperaba. En cambio, caminaron lentamente, intercambiando miradas que me daban escalofríos. Antes de irse, Daniel se volvió hacia mí con una expresión que nunca le había visto en el rostro. Una mezcla de rabia y determinación que me heló la sangre. Esto no va a terminar aquí, mamá, dijo en voz baja y amenazante. Tú vas a reconsiderar tu decisión, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras te quedas con todo nuestro dinero. No es su dinero, le respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Si vuelven a mi casa con esa actitud, llamaré a la policía. Sofía soltó una risa sarcástica. ¿La policía? ¿Para qué? ¿Por venir a visitar a nuestra propia madre? Mamá, creo que la soledad te está afectando la mente. Tal vez deberías ir a ver a un médico.
Sus palabras me golpearon como puñaladas. El temor de que me acusaran de locura para quitarme el control de mi dinero se instaló en mi mente como una sombra fría. «Me estás diciendo que estoy loca». «No estoy diciendo que estés loca», replicó Sofía con falsa dulzura, como si hablara con una niña. «Pero estás tomando decisiones muy extrañas para una persona de tu edad. Tal vez necesitas ayuda para manejar tanto dinero. Tal vez necesitas que alguien más tome esas decisiones por ti». El miedo que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo miedo físico, sino un terror profundo a que mis propios hijos fueran capaces de dañarme de formas que ni siquiera podía imaginar, erosionando mi dignidad y mi libertad. «Váyanse», les dije, pero mi voz sonó débil y rota. «Por favor, váyanse y déjenme sola». «Nos vamos, mamá», dijo Daniel, «pero volveremos. Y la próxima vez espero que hayas reflexionado sobre tu egoísmo». Después de que se fueron, me senté en mi mecedora durante horas, temblando, no por frío, sino por la conmoción. No podía creer que los hijos que había criado, a los que había entregado todo mi amor y mi vida, se hubieran convertido en personas tan crueles y avariciosas. Sentí como si hubiera conocido a dos extraños peligrosos, no a mis propios hijos. Esa noche no pude dormir. Cada ruido que escuchaba me hacía saltar, pensando que tal vez habían regresado. Me levanté varias veces para comprobar que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas con llave, algo que nunca había hecho antes en mi vida, porque siempre me había sentido segura en mi propia casa. Al día siguiente, traté de continuar con mi rutina normal, pero todo había cambiado. Cuando fui a alimentar a mis gallinas, mis manos temblaban tanto que derramé la mitad del maíz en el suelo. Cuando intenté regar mis plantas, no pude concentrarme y terminé empapando la tierra más de lo necesario. Alrededor del mediodía, recibí una llamada telefónica que casi me detiene el corazón. Era Sofía, pero su voz sonaba completamente diferente a cómo había sonado el día anterior. Ahora hablaba con un tono dulce y preocupado, como si nada malo hubiera pasado entre nosotras, la misma falsedad que usaba de niña para salirse con la suya. «Mamá», dijo, «espero que hayas dormido bien anoche. He estado pensando mucho en nuestra conversación de ayer, y creo que tal vez ambas partes dijimos cosas de las que nos arrepentimos, Sofía. Yo no me arrepiento de nada de lo que dije ayer. Ay, mamá, no seas así. Sabes que te queremos mucho y lo último que querríamos es hacerte sentir mal. Tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos». Su cambio de actitud me puso aún más nerviosa que su agresión del día anterior. Al menos cuando había estado enojada, yo sabía a qué atenerme. Esta nueva versión manipuladora de mi hija me asustaba mucho más. «No hay nada que negociar, Sofía. Mi decisión es definitiva. Mamá, ¿por qué no nos reunimos de nuevo? Pero esta vez en un ambiente más relajado. Podríamos ir a almorzar al Rincón Dorado o un restaurante. Solo tú y yo, madre e hija. Sin presión, sin discusiones, solo una conversación civilizada. No quiero tener más conversaciones sobre este tema. Mamá, por favor, solo dame una oportunidad para explicar mejor nuestra situación. Tal vez no me expresé correctamente ayer. Tal vez si me escuchas con más calma, puedas entender por qué necesitamos tu ayuda». Algo en su tono de voz me hizo sospechar que tenía motivos ocultos. Un anzuelo bien disfrazado, pero una parte de mí, esa parte ingenua de madre, quería creer que tal vez realmente se había dado cuenta de su error y quería disculparse genuinamente. «Está bien», finalmente le dije, cediendo a una tregua táctica. «Pero que quede claro que no voy a cambiar de opinión sobre el dinero». «Claro que no, mamá. Solo quiero que tengamos una conversación de madre e hija». Acordamos reunirnos al día siguiente en el Rincón Dorado, un lugar pequeño pero acogedor en el centro del pueblo, donde servían la mejor comida casera mexicana de la región. Era un lugar público, con mucha gente, donde me sentiría segura, al menos físicamente. Esa noche volví a dormir muy mal, con pesadillas extrañas donde Daniel y Sofía me perseguían por la casa exigiéndome el dinero. En uno de los sueños habían traído abogados y policías para obligarme a entregar todo.
diciendo que yo era demasiado vieja para tomar mis propias decisiones. Al día siguiente me vestí con especial cuidado. Me puse mi vestido rosa favorito, el que mi difunto esposo Ricardo me había regalado para mi cumpleaños número 50, y me arreglé el cabello de la forma que más me gustaba. Quería verme digna y respetable, como la mujer fuerte que había sido toda mi vida. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada y pedí una mesa cerca de la ventana, donde pudiera ver la calle. Sofía llegó exactamente a tiempo, pero no vino sola. Javier, su esposo, la acompañaba, y eso inmediatamente me puso en alerta máxima. Javier es un hombre de unos 40 años, delgado, con un bigote negro y siempre vestido con camisas que parecían demasiado elegantes para su personalidad. Desde el día en que lo conocí, algo en él me había parecido falso, como si estuviera actuando todo el tiempo. Tenía esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y esa forma de hablar que sonaba como si estuviera intentando venderte algo constantemente. Hola, suegra, dijo con esa sonrisa falsa, dándome un beso en la mejilla que me hizo estremecer. Es un gusto verla. Espero que no le importe que haya venido. Sofía pensó que sería bueno que yo también participara en esta conversación familiar. De hecho, sí me importa, le respondí directamente con la voz templada, porque esta era una conversación entre mi hija y yo. Sofía intervino rápidamente, su rostro poniéndose tenso. Mamá, Javier es parte de la familia. Además, él entiende mucho de finanzas y negocios, y pensé que tal vez podría ayudarnos a encontrar una solución que beneficie a todos. Ya les dije que no hay nada que negociar, repetí, mirando de reojo a Javier, cuya presencia contaminaba el ambiente. Javier se inclinó hacia adelante con esa expresión que ponía cuando creía que estaba siendo muy inteligente. Suegra, permítame explicarle algo sobre las finanzas familiares. Cuando una familia tiene recursos significativos, lo más inteligente es distribuir esos recursos estratégicamente para maximizar el beneficio de todos los miembros. Javier, con todo respeto, mis finanzas no son asunto suyo, pero son asunto mío. Suegra, porque soy el esposo de su hija. Lo que afecta a Sofía, me afecta a mí, y lo que nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos, sus nietos. La mención de mis nietos me molestó especialmente porque sabía que lo estaba utilizando como una herramienta de manipulación barata. Mis nietos están perfectamente bien cuidados, y si ustedes tienen problemas financieros, esa es su responsabilidad, no la mía. Suegra, Javier bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. Permítame ser completamente honesto con usted. Estamos en una situación muy difícil. Si no conseguimos dinero pronto, podríamos perder la casa. ¿De verdad quiere que sus nietos se queden sin hogar? Sofía asintió dramáticamente, como si estuviera actuando en una telenovela. Es cierto, mamá. Los niños no entienden por qué de repente ya no podemos comprarles las cosas que necesitan. Ayer, mi pequeña me preguntó por qué ya no podía tomar clases de piano, y no supe qué decirle. Sus intentos de manipulación emocional me dieron náuseas. Sofía, si tus hijos necesitan algo, puedes hablar conmigo específicamente sobre esas necesidades. Pero no voy a darles miles de dólares para que tú y tu esposo puedan seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Javier cambió su estrategia, adoptando un tono más agresivo, con el rostro endureciéndose. Suegra, no creo que esté entendiendo la gravedad de la situación. Esto no es solo una petición de ayuda. Nosotros tenemos derechos legales sobre esa herencia. ¿Derechos legales? Me reí amargamente. ¿Qué derechos legales? Yo vendí mi propiedad, una propiedad que estaba a mi nombre, y el dinero está en mi cuenta bancaria. La propiedad era herencia de su esposo, y según la ley, los hijos tienen derechos sobre las herencias paternas. Javier, claramente no sabes nada de leyes. Cuando mi esposo murió, esa propiedad legalmente pasó a ser mía. Yo pagué los impuestos durante 8 años. Yo mantuve los documentos al día. Yo me hice cargo de todo. Legalmente, esa hacienda era completamente mía. Javier se molestó visiblemente al darse cuenta de que no tenía un argumento legal válido. Su rostro se enrojeció y comenzó a golpear nerviosamente la mesa con los dedos.
Sofía, por su parte, había adoptado esa expresión de víctima que había perfeccionado desde la adolescencia. Mamá, dijo Sofía con la voz quebrada, como si estuviera a punto de llorar. No puedo creer que seas tan cruel con tu propia familia. ¿De verdad vas a dejar que tus nietos sufran por tu egoísmo? No soy cruel, Sofía. Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse después de años de ser ignorada por sus propios hijos. Javier intervino con una sonrisa que me dio escalofríos. Suegra, tal vez deberíamos abordarlo desde otra perspectiva. ¿Una mujer de su edad viviendo sola con tanto dinero no le parece peligroso? Hay muchos criminales que se especializan en robar a personas mayores que tienen ahorros considerables. Sus palabras sonaron como una amenaza apenas disimulada, la advertencia de un depredador. ¿Me está amenazando, Javier? Claro que no, suegra. Solo me preocupa su seguridad. Sería terrible si le sucediera algo malo, especialmente ahora que tiene tanto efectivo. El mesero se acercó a tomar nuestra orden, pero yo había perdido por completo el apetito. La conversación había tomado un giro que me aterrorizaba. Y me di cuenta de que mis propios parientes eran capaces de intimidarme de formas que nunca había imaginado. Yo no voy a ordenar nada, le dije al mesero. Me voy ahora mismo. Mamá, por favor, no te vayas, suplicó Sofía, agarrando mi brazo mientras me levantaba. Aún no hemos terminado de hablar. Sí, hemos terminado, le respondí, zafando mi brazo de su agarre. Que quede muy claro. No les voy a dar ni un centavo de mi dinero. Por mucho que me amenacen o me manipulen. Nosotros no te estamos amenazando, gritó Sofía lo suficientemente fuerte como para que otras personas en el restaurante voltearan a vernos, aterrorizadas. Solo queremos que seas razonable. Ser razonable sería darles mi dinero para que puedan seguir viviendo irresponsablemente, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mis venas. Pero yo no voy a ser razonable de esa manera. Salí del restaurante lo más rápido que pude, pero pude escuchar a Javier decirle a Sofía justo antes de que la puerta se cerrara atrás de mí, no te preocupes, mi amor. Hay otras maneras de resolver este problema. De regreso a casa, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante del coche. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza como una campana de alarma. Hay otras maneras de resolver este problema. ¿Qué quería decir con eso? Esa misma noche, después de regresar a mi casa con el corazón martilleando en el pecho, llamé a mi vecina Berta, la única persona en el mundo en la que realmente confiaba. Berta tenía 70 años, era viuda desde hacía más tiempo que yo, y siempre había sido como una hermana mayor. Le conté todo lo que había sucedido, desde la venta de la hacienda hasta las amenazas veladas de Javier en el restaurante. La forma en que su sonrisa se había congelado en una mueca calculadora. Elena, me dijo Berta con una preocupación palpable en su voz. Esos hijos tuyos se han vuelto peligrosos. No puedes quedarte sola en tu casa mientras actúan de esa manera. ¿Qué se supone que debo hacer, Berta? ¿Esconderme de mis propios hijos? Pregunté, sintiéndome humillada por la situación. No esconderte, sino protegerte. ¿Has pensado en hablar con la policía y decirles que mis hijos me pidieron dinero y me negué? Aún no he sufrido ningún daño físico. Elena, esa palabra aún me asusta mucho. Creo que deberías quedarte en mi casa por unos días hasta que las cosas se calmen. Acepté su invitación. Esa noche me quedé en casa de Berta, pero no pude dormir en absoluto. Cada ruido me sobresaltaba, pensando que tal vez Daniel y Sofía habían venido a buscarme. Cerca de las 3 de la mañana, Berta se levantó para traerme un poco de agua y me encontró despierta, mirando por la ventana. Elena, tienes que decirme la verdad, me dijo, sentándose a mi lado con la voz suave pero insistente. ¿Para qué necesitas realmente ese dinero? Porque conozco muy bien tu personalidad y sé que no lo estás guardando solo por avaricia. Por primera vez desde que había vendido la hacienda, le conté a alguien cuáles eran mis planes reales para el dinero, ese secreto que había custodiado con tanto celo. Berta me escuchó en silencio y cuando terminé de hablar, tenía lágrimas en los ojos. Ay, Elena, me dijo, abrazándome con fuerza.
Eres una mujer increíble. Tus hijos ni siquiera merecen saber la verdad de lo que planeas hacer. Al día siguiente, regresé a mi casa porque no podía esconderme para siempre. Pero tan pronto como llegué, me di cuenta de que algo andaba muy mal. La puerta principal tenía marcas alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla. Algunas de mis plantas estaban pisoteadas y había grandes huellas de bota en la tierra de mi jardín. Dentro de la casa, aunque no habían robado nada de valor obvio, todo había sido ligeramente movido. Mis cajones estaban entreabiertos, mis papeles habían sido revueltos, y la caja metálica, donde guardaba los documentos de la venta, había sido movida de su escondite debajo de la cama. Ahora expuesta, mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un ataque. Alguien había irrumpido en mi casa mientras yo estaba afuera y no me fue difícil adivinar quién había sido. Daniel había tenido llaves de mi casa durante años para emergencias y claramente había decidido usarlas para buscar información sobre mi dinero o, peor aún, para tomar los documentos que probaban mi propiedad. Inmediatamente llamé para cambiar las cerraduras, pero el cerrajero me dijo que no podría venir hasta el día siguiente. Esa noche me atrincheré en mi habitación, poniendo una silla debajo del pomo de la puerta y durmiendo con un cuchillo de cocina bajo la almohada, sintiéndome como una prisionera en mi propio hogar. A la mañana siguiente, mientras esperaba al cerrajero, recibí una visita que no esperaba. Era Jorge, un primo segundo de mi difunto esposo Ricardo, un hombre de unos 50 años que trabajaba como mecánico en el pueblo. Jorge siempre había sido una persona tranquila y honesta, y me sorprendió mucho verlo en mi casa tan temprano en la mañana. Prima Elena, me dijo con el rostro lleno de preocupación, sin rodeos. Necesito hablar contigo de algo muy serio. Anoche estuve en el bar El Águila Dorada y escuché una conversación que me dejó muy inquieto. ¿Qué clase de conversación, Jorge? Tu hijo Daniel estaba allí, muy ebrio, hablando con unos hombres que no me gustaron nada. Estaban haciendo planes que te involucran. El estómago se me encogió de miedo. ¿Qué clase de planes? Estaban hablando de formas de obligarte a entregar el dinero. Mencionaron algo sobre hacerte firmar papeles, y uno de los hombres dijo que conocía a alguien que podía falsificar documentos médicos para declararte mentalmente incompetente. El mundo se me vino encima. ¿Declarar que estoy loca? Sí, prima. Estaban diciendo que si conseguían un papel médico que dijera que tenías demencia o algún problema mental, podrían conseguir que un juez les diera el control legal de tu dinero. Mis peores pesadillas se estaban haciendo realidad, tomando una forma legal y tangible. Mi propio hijo estaba conspirando con extraños, con criminales, para robarme no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad, la esencia misma de mi ser. Jorge, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro, prima. Por eso vine a advertirte tan temprano. Creo que tienes que tomar medidas para protegerte y tienes que hacerlo ahora mismo. En ese momento llegó el cerrajero. Mientras él cambiaba mis cerraduras, llamé a un abogado que Berta me había recomendado, el licenciado Morales. Le expliqué toda la situación, la escalada de las demandas, las amenazas veladas de Javier, el robo en casa y el último plan macabro de Daniel. El abogado me pidió que fuera a su oficina de inmediato con todos los documentos de la venta de la propiedad. Señora Elena, me dijo el licenciado Morales, después de revisar todos mis papeles con atención, usted se encuentra en una situación muy peligrosa, pero también está en una posición legal muy fuerte. Todo está perfectamente en orden con la venta de su propiedad y nadie puede tocar ese dinero sin su consentimiento. Sin embargo, si realmente están planeando declararla incompetente, necesitamos actuar con rapidez para protegerla. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo un hilo de esperanza en medio del caos. Primero, vamos a conseguir una evaluación médica independiente que certifique que usted está completamente cuerda y es capaz de tomar sus propias decisiones. Segundo, vamos a preparar documentos legales que blinden sus activos como un fideicomiso de cualquier intento futuro de sus hijos.
Y tercero, si es necesario, vamos a solicitar una orden de restricción contra sus hijos por intimidación y acoso. Ese día fue uno de los más largos de mi vida. Entre médicos, abogados y procedimientos legales, me di cuenta de que mi vida tranquila se había convertido en una pesadilla legal. Pero también me di cuenta de otra cosa. Por primera vez en años, estaba luchando por algo que realmente importaba, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi vida y mi esfuerzo. Y esa lucha me estaba dando una fuerza que no sabía que tenía, una llama que se encendía en la oscuridad del miedo. Al día siguiente, mientras regresaba de la farmacia, después de comprar unas medicinas para los nervios que el doctor me había recetado, vi la camioneta negra de Daniel aparcada frente a mi casa. Pero esta vez él no estaba solo. Había otro coche que no reconocí, un sedán gris con dos hombres dentro que parecían estar esperando algo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un tamborileo de alarma. Recordé las palabras de Jorge sobre los hombres extraños con los que Daniel había estado hablando en el bar, y supe de inmediato que debían ser ellos. Los matones contratados para la intimidación. Me escondí detrás del árbol de mango que está en la esquina de mi propiedad, dejando el coche en la distancia, y saqué mi teléfono móvil para llamar a Berta. Berta, susurré. Estoy escondida cerca de mi casa. Daniel está aquí con unos hombres que no conozco, y creo que están planeando hacerme algo terrible. ¿Dónde estás exactamente?, preguntó Berta con voz alarmada. Elena, llama a la policía ahora mismo. Y les digo que mi hijo está visitando mi casa. Diles que te sientes amenazada y que necesitas ayuda. Mientras tanto, yo voy para allá. Colgué el teléfono y marqué el número de emergencias. Pero antes de que pudiera hablar con alguien, escuché la voz de Daniel gritando mi nombre desde mi patio. Mamá, sé que estás por aquí. Solo queremos hablar contigo. No seas ridícula y sal de donde te estés escondiendo. Su tono de voz no sonaba como alguien que solo quería hablar. Sonaba como alguien que estaba perdiendo la paciencia rápidamente. Uno de los hombres del sedán gris salió del coche y pude verlo claramente por primera vez. Era un tipo alto, con brazos tatuados y un rostro hostil. Llevaba una camiseta negra ajustada que mostraba que hacía ejercicio con regularidad y caminaba con esa actitud agresiva de alguien acostumbrado a intimidar a la gente. ¿Estás seguro de que está aquí?, le preguntó el hombre a Daniel. Tiene que estarlo. Su vecina me dijo que la vio regresar hace una hora. El segundo hombre también salió del coche. Era más bajo, pero más robusto, con una barriga prominente y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la boca. Llevaba una gorra de béisbol y pantalones de mezclilla rasgados, y tenía esa forma de moverse que me recordaba a los criminales que aparecían en las noticias. Mira, Daniel, dijo el hombre de la cicatriz, no tenemos todo el día. Si tu mamá no quiere cooperar por las buenas, tendremos que usar otros métodos para convencerla. Denme unos minutos más, respondió Daniel, y pude escuchar la desesperación en su voz. Ella tiene que aparecer. En ese momento, Sofía llegó en su coche blanco, aparcando rápidamente y saliendo con una mirada furiosa, una furia nacida de la impaciencia y la codicia. Llevaba un vestido morado que nunca le había visto y zapatos de tacón alto que claramente no eran apropiados para caminar por la tierra de mi patio. ¿Ya la encontraron?, le preguntó a los hombres sin siquiera saludar a su hermano. No, pero sabemos que está cerca, respondió el hombre tatuado. Esto es ridículo, gritó Sofía, dirigiéndose hacia mi casa. Mamá, sé que puedes oírme. Deja de actuar como una niña y sal a hablar con nosotros. Desde mi escondite detrás del árbol, pude ver cómo los tres hombres y Sofía se movían por mi propiedad como si fuera suya. Un territorio conquistado. Daniel revisaba detrás de los arbustos. Sofía miraba por las ventanas de la casa, y los dos extraños caminaban alrededor, evaluando el terreno con ojos de depredadores. ¿Estás segura de que no puede estar dentro de la casa?, le preguntó el hombre de la cicatriz a Sofía. Imposible. Ella cambió las cerraduras ayer y no tenemos las llaves nuevas. Eso no es problema, dijo el hombre tatuado con una sonrisa escalofriante.
Puedo abrir cualquier puerta en menos de 5 minutos. No, gritó Daniel. No podemos entrar a la fuerza. Eso sería allanamiento de morada. ¿Y qué sugieres entonces?, preguntó Sofía, impaciente, con la frustración haciendo que su voz fuera aguda. No podemos quedarnos aquí todo el día esperando a que aparezca. Justo en ese momento, escuché el sonido de las sirenas acercándose y mi corazón dio un salto de alivio. La música de la salvación. Claramente, cuando había marcado el número de emergencias. La llamada se había conectado, a pesar de que colgué, y habían enviado a alguien a investigar. Los 4 conspiradores también escucharon las sirenas, y de inmediato, el pánico se apoderó de ellos. «Maldita sea», gritó el hombre de la cicatriz. Alguien llamó a la policía. «Vámonos ya», dijo el hombre tatuado, corriendo hacia su coche con la agilidad de un cobarde. «Esperen», les gritó Daniel. «No podemos irnos así. Se verá muy sospechoso». Pero los 2 hombres ya se habían metido en su sedán gris y estaban encendiendo el motor. Salieron a toda velocidad de mi propiedad, levantando una nube de polvo justo cuando el coche patrulla doblaba la esquina. Sofía y Daniel se quedaron parados allí en medio de la tierra, tratando de actuar como si nada extraño hubiera pasado. Pero pude ver el terror desnudo en sus rostros. 2 agentes de policía salieron de la patrulla y se acercaron a mis hijos. Uno de ellos era joven, probablemente de unos 25 años, y el otro era mayor, con la expresión curtida de alguien que había visto mucho en su carrera. «Buenas tardes», dijo el oficial de mayor edad. «Recibimos una llamada de emergencia de este número de teléfono». Pero la comunicación se cortó. «¿Todo está bien aquí?». Daniel logró componer una sonrisa fingida, una mueca patética. «Sí, oficial, todo está bien. Solo estábamos visitando a nuestra madre». «¿Y dónde está su madre?», preguntó el oficial joven. Mirando a su alrededor con suspicacia, Sofía intervino rápidamente, con una voz demasiado alta y nerviosa. «Debe estar en el pueblo haciendo unos recados. Llegamos y ella no estaba, así que decidimos esperarla». «¿Y los hombres que acabamos de ver irse en el coche gris?», preguntó el oficial de mayor edad con la mirada de un águila. «¿Qué hombres?». Daniel mintió descaradamente, con un torrente de sudor frío bajándole por la sien. «No sabemos de qué está hablando». En ese momento, decidí salir de mi escondite, detrás del árbol de mango. No podía permitir que mis hijos continuaran mintiéndole a la policía. Además, me di cuenta de que era mucho más seguro enfrentar la situación con los oficiales presentes. «Oficiales», grité, caminando hacia ellos, sintiendo que la dignidad me devolvía la fuerza. Yo hice la llamada. Todos voltearon a verme. Daniel y Sofía tenían rostros de puro terror. Una palidez cadavérica, mientras que los oficiales parecían confundidos. «¿Usted es la dueña de esta casa?», me preguntó el oficial de mayor edad. «Sí, soy Elena, y estos son mis hijos». «Pero, oficial, ellos vinieron aquí con 2 hombres que me asustan mucho, y tuve que esconderme porque me siento amenazada». «Mamá, eso no es cierto», gritó Sofía con la voz histérica. «Solo vinimos a visitarte». «¿Por qué te escondiste de tus propios hijos?». «¿Por qué se escondió de sus propios hijos?», me preguntó el oficial joven, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Les expliqué brevemente la situación, la venta de la hacienda, las demandas agresivas de dinero, las amenazas veladas y los planes que habían estado tramando para declararme mentalmente incompetente. Los oficiales escucharon atentamente, especialmente cuando mencioné a los hombres extraños que habían estado con mis hijos. «Señora», me dijo el oficial de mayor edad, con un tono más serio, «¿tiene alguna prueba de estas amenazas?». «Mi primo Jorge los escuchó hablar en el bar anoche. Él puede confirmarlo». Daniel se volvió muy agresivo, la rabia borrando el miedo de su rostro, dejando solo un resentimiento violento. «Todo eso son mentiras. Nuestra madre está inventando historias porque no quiere darnos el dinero que legalmente nos pertenece». «¿Qué dinero?», preguntó el oficial joven, tomando nota en su libreta. «El dinero de la venta de una propiedad que era herencia de nuestro padre», respondió Sofía, tratando de recuperar un poco de compostura. «Ella la vendió sin consultarnos, y ahora se niega a compartir el dinero con su familia».
esa propiedad era mía, dije con firmeza, mirando a Sofía a los ojos. Yo pagué los impuestos, yo la mantuve, y yo tenía todo el derecho legal de venderla. El oficial de mayor edad me miró con comprensión. Señora, ¿quiere presentar una denuncia formal contra sus hijos? Antes de que pudiera contestar, Daniel explotó de rabia. Esto es ridículo, gritó, acercándose a mí peligrosamente. Ese dinero es nuestro por derecho, y si no lo entiendes por las buenas, te haremos entender por las malas. Señor, aléjese de la señora, ordenó el oficial joven, interponiéndose entre Daniel y yo, pero Daniel había perdido completamente el control. Toda la frustración y la rabia que había estado acumulando durante días estallaron, y se dirigió hacia mí con los puños cerrados. «Nos vas a dar ese dinero ahora mismo», gritó, empujando al joven oficial que intentaba detenerlo. Lo que sucedió después fue muy rápido. Daniel logró esquivar a los dos oficiales y se lanzó contra mí con tanta furia que no tuve tiempo de apartarme. Su empujón fue tan violento que me arrojó hacia atrás y caí pesadamente sobre las piedras de mi jardín. El dolor que sentí en mi costado izquierdo fue indescriptible, como si un cuchillo se hubiera hundido en mí y estuviera siendo retorcido. Grité de agonía mientras los policías luchaban con Daniel para esposarlo. Sofía se puso completamente pálida cuando se dio cuenta de lo que su hermano había hecho. «Daniel, ¿te has vuelto loco?» Desde el suelo, con un dolor insoportable que me atravesaba el costado, pude ver el horror en el rostro de Sofía mientras la policía esposaba a Daniel. Mi hijo mayor forcejeaba como un animal salvaje, gritando obscenidades y amenazas mientras los oficiales lo sujetaban. «Suéltenme, esa vieja loca nos está robando nuestro dinero», seguía gritando con la saliva goteando por la comisura de su boca. El oficial de mayor edad inmediatamente llamó a una ambulancia por la radio mientras que el joven mantenía a Daniel controlado contra el coche. Patrulla Sofía se acercó a mí, pero cuando intentó ayudarme a levantarme, lancé un grito de dolor. «No me toques, aléjate de mí», le dije, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. No solo por el dolor físico, sino por la traición emocional de ese momento, mamá. «Por favor, déjame ayudarte», suplicó Sofía con la voz rota. La culpabilidad por fin perforando su fachada de avaricia. «Daniel no quería lastimarte, solo perdió el control». «¿No quería lastimarme?», repetí con incredulidad, el dolor haciendo que mi voz fuera apenas un susurro. «Tu hermano acaba de romperme 2 costillas y me estás diciendo que no quería lastimarme». Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, y mientras me examinaban para determinar la gravedad de mis lesiones, pude escuchar al oficial de mayor edad interrogando a Sofía sobre los hombres que habían huido cuando llegaron las sirenas. «Señorita, necesito que me diga exactamente quiénes eran esos hombres y qué estaban haciendo aquí». Sofía balbuceó, claramente nerviosa. Yo no los conozco muy bien. Son amigos de mi hermano». «¿Amigos que huyeron cuando llegamos? ¿Eso no le parece sospechoso?» «Oficial, yo no sabía que vendrían. Daniel no me dijo nada de traer a nadie más». Uno de los paramédicos, un hombre de unos 40 años, con manos muy suaves, revisaba cuidadosamente mi costado. «Señora, definitivamente tiene al menos una costilla fracturada, posiblemente 2. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato para hacerle radiografías». Mientras me levantaban en la camilla, pude ver a Daniel siendo subido al coche patrulla. Por un momento, nuestras miradas se encontraron, y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi algo cercano al remordimiento en sus ojos. Un destello fugaz de la persona que solía ser mamá. Gritó desde el coche. «Yo no quería que esto pasara. Yo solo quería». «Es demasiado tarde, Daniel», le grité de vuelta, sintiendo que todo el dolor emocional de años se convertía en palabras cortantes. «Es demasiado tarde para arrepentirse». En el hospital, mientras me hacían radiografías y análisis, llegó Berta, completamente sin aliento. La pobre mujer había corrido tanto que apenas podía respirar. «Ay, Elena, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho?» «Me duele más el alma que el cuerpo, Berta. No puedo creer que mi propio hijo me haya hecho esto». «¿Y Sofía, dónde está?».
No sé, y no me importa. Ella fue cómplice de todo esto. El doctor, un joven de rostro amable, vino a explicarme los resultados de los estudios. Señora Elena, tiene 2 costillas fracturadas en el costado izquierdo. No es una lesión que ponga en peligro su vida, pero va a ser muy dolorosa durante las próximas semanas. Necesita reposo absoluto y medicamentos para el dolor. Doctor, ¿cuánto tiempo estaré así? Las costillas tardan entre 6 y 8 semanas en sanar por completo. Durante ese tiempo, no puede hacer esfuerzos físicos. No puede levantar cosas pesadas y tiene que tener mucho cuidado al moverse. Mientras el doctor me explicaba las instrucciones de cuidado para mis costillas fracturadas, el oficial de mayor edad llegó con su libreta en mano. Señora Elena, necesito tomarle una declaración formal sobre lo que sucedió. ¿Se siente lo suficientemente bien para hablar? Sí, oficial. Quiero que todo quede registrado oficialmente. Le conté toda la historia desde el principio. La venta de la hacienda, las primeras demandas de dinero, la escalada de las amenazas, la conspiración para declararme incompetente y finalmente el ataque físico de Daniel, señora. Esto es muy serio. Su hijo está arrestado por abuso de ancianos, que es un delito grave. ¿Desea presentar cargos formales? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Una cosa era estar furiosa con Daniel y otra muy distinta era enviarlo a la cárcel. Pero cuando pensé en todo lo que había sucedido, todas las amenazas, todos los planes malintencionados, me di cuenta de que no tenía otra opción, debía protegerme y sentar un precedente. Sí, oficial. Quiero presentar cargos, no solo por el ataque físico, sino por todas las amenazas e intimidación. El oficial asintió y continuó tomando notas. También vamos a investigar a esos hombres que estaban con él. Su descripción coincide con algunos criminales locals conocidos. Esa noche, me quedé en el hospital para observación y Berta se quedó a mi lado. Alrededor de las 10 de la noche, recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía, y por su voz pude notar que había estado llorando amargamente. Mamá, dijo con la voz quebrada, necesito hablar contigo. Por favor, no tengo nada de qué hablar contigo, Sofía. Mamá, por favor. Daniel está en la cárcel y todo esto se salió completamente de control. Yo nunca quise que fueras lastimada físicamente, pero sí quisiste que fuera lastimada emocionalmente. Sí quisiste que me robaran mi dinero. Sí quisiste que me declararan loca. Yo no sabía lo de declararte loca, mamá. Esa fue idea de Javier y de esos hombres horribles. ¿Y por qué no me defendiste? ¿Por qué no me protegiste cuando sabías que estaban planeando hacerme daño? Sofía permaneció en silencio por varios segundos. Finalmente, susurró, ¿por qué? Porque necesitábamos el dinero, mamá. Estamos en una situación muy desesperada, pues ahora están en una situación aún más desesperada. Le dije con firmeza, sin vacilar. Tu hermano va a la cárcel y tú vas a tener que enfrentar las consecuencias legales de tus acciones. Mamá, por favor, no dejes que Daniel vaya a la cárcel. Él tiene problemas con el alcohol y el juego, pero no es una mala persona. Solo necesita ayuda. Sofía, tu hermano me rompió 2 costillas. Me agredió físicamente frente a la policía. Eso no es algo que se pueda perdonar con una simple disculpa. ¿Y si te devolvemos todo el dinero que te pedimos? ¿Y si te prometemos no molestarte nunca más? ¿Qué dinero me van a devolver si nunca me dieron un solo centavo? ¿Y cómo me van a prometer no molestarme si acaban de demostrar que son capaces de cualquier cosa? Al día siguiente, cuando me dieron de alta del hospital, mi abogado vino a visitarme a casa de Berta, donde iba a quedarme durante mi recuperación. Señora Elena, me dijo el abogado, tengo noticias importantes. La policía arrestó a los 2 hombres que estaban con su hijo. Resulta que tienen antecedentes penales por fraude y extorsión. Uno de ellos confesó que su hijo los había contactado para que lo ayudaran a intimidarla. ¿Y qué va a pasar ahora? Su hijo va a enfrentar cargos muy serios. Abuso de ancianos, conspiración para cometer fraude e intimidación. Podría recibir varios años de prisión. La noticia me dejó con sentimientos muy contradictorios.
Por un lado, me alegraba que la justicia estuviera funcionando, pero por otro, la idea de que mi propio hijo fuera a pasar años en la cárcel me rompía el corazón. ¿Y mi hija? Ella también va a tener problemas legales. Depende. Si coopera con la investigación y testifica contra los otros conspiradores, es posible que solo reciba una advertencia. Pero si se demuestra que participó activamente en los planes de intimidación, también podría enfrentar cargos. Esa tarde, mientras descansaba en el sofá de Berta con una almohada calzada contra mis costillas rotas, recibí una visita completamente inesperada. Era Javier, pero venía solo y con una actitud totalmente diferente a la que había tenido en el restaurante Suegra, dijo con voz humilde. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar con usted. ¿Qué quieres, Javier? ¿También vienes a amenazarme? No, suegra. Vengo a pedirle disculpas y a explicarle la verdad de todo lo que pasó. Berta, que estaba en la cocina, salió de inmediato al escuchar las voces de Elena. ¿Quieres que llame a la policía? No, Berta, déjalo hablar. Quiero escuchar qué excusas tiene. Javier se sentó en el borde de una silla, claramente nervioso. Suegra, la verdad es que todo esto fue mi culpa. Yo fui quien convenció a Sofía y a Daniel de que usted les debía parte del dinero. ¿Por qué hiciste eso, Javier? Porque estamos en una situación financiera desesperada. Debemos más de $120,000 entre deudas de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y dinero que le debo a gente muy peligrosa. Por primera vez pude ver miedo genuino en sus ojos. ¿Gente peligrosa? Sí, suegra. Gente que no acepta excusas y que ha amenazado con dañar a mi familia si no les pago pronto. Por fin, estaba escuchando la verdad y era aún peor de lo que había imaginado. ¿Y pensaste que la solución era robarme mi dinero? No era robar, suegra. Yo genuinamente creía que usted tenía una obligación moral de ayudar a su familia. Pero me di cuenta de que estaba equivocado cuando vi lo que le pasó ayer. Cuando vi la ambulancia llegar. ¿Te diste cuenta cuando necesitaste ver a tu cuñado rompiéndome las costillas para darte cuenta de que estabas haciendo algo malo? Javier bajó la cabeza, claramente avergonzado. Suegra, vine a pedirle perdón y a decirle que voy a testificar a su favor en el juicio. Voy a confesar toda mi participación en este horrible plan. Sus palabras me sorprendieron. ¿Por qué harías eso? ¿No te das cuenta de que eso podría meterte en problemas legales? Porque es lo correcto, suegra, y porque tengo la esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar una manera en su corazón de perdonar a mi esposa. Sofía fue mal influenciada por mí, pero en el fondo lo quiere mucho. Las palabras de Javier me dejaron completamente desconcertada. Durante todos estos días había estado tan concentrada en protegerme y lidiar con la traición que no había tenido tiempo de procesar realmente mis propios sentimientos hacia mis hijos. Sí, estaba furiosa y herida, pero debajo de toda esa rabia todavía había amor. Un amor profundamente herido, pero amor al fin y al cabo. Javier, le dije, después de varios minutos de silencio, agradezco que hayas venido a disculparte. Pero las disculpas no curan las costillas rotas ni borran las amenazas de muerte. Lo sé, suegra, y no espero que me perdone de inmediato. Solo quería que supiera la verdad y quería pedirle algo más que, cuando todo esto termine, cuando Daniel salga de la cárcel y cuando hayamos pagado por nuestros errores, ¿habría alguna posibilidad de que pudiéramos reconstruir esta familia? No por el dinero, sino porque sus nietos la necesitan en sus vidas. La mención de mis nietos me golpeó justo en el corazón. A lo largo de toda esta pesadilla había intentado no pensar en ellos, en cómo todo esto les iba a afectar. Eran niños inocentes que no tenían la culpa de las terribles decisiones que sus padres habían tomado. Mis nietos siempre serán bienvenidos en mi vida, le dije con firmeza. Pero eso no significa que voy a perdonar automáticamente a sus padres. Lo entiendo, suegra. Solo le pido que, con el tiempo, considere la posibilidad. Después de que Javier se fue, Berta y yo permanecimos en silencio por un largo rato. Finalmente, ella rompió el silencio con una pregunta en la que yo había estado evitando pensar de Elena. ¿Qué vas a hacer con el dinero ahora?
Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta, sin segundas intenciones, sin intentar sacar algo de mí. Berta lo preguntó por genuina curiosidad y porque le importaba mi bienestar. Berta, creo que es hora de que te cuente cuáles eran mis verdaderos planes para ese dinero. Me acomodé mejor en el sofá, intentando encontrar una posición que no me doliera tanto, y le conté a mi querida amiga el secreto que había estado guardando desde el día que recibí la oferta de compra. ¿Te acuerdas de mi hermana Carmen? Claro, la que murió de cáncer hace 5 años. Antes de morir, Carmen me hizo prometer algo. Me hizo prometer que, si alguna vez tenía los recursos para hacerlo, ayudaría a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo que ella pasó. Berta me miró atentamente, esperando que continuara. Carmen tuvo que vender su casa, su coche y hasta las joyas de nuestra madre para pagar sus tratamientos contra el cáncer. Al final, no fue suficiente y murió endeudada y sin haber recibido todos los tratamientos que necesitaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al recordar a mi hermana menor, que había luchado tan valientemente contra esa terrible enfermedad. Mi plan era usar el dinero de la venta para crear un fondo que ayudara a mujeres de bajos recursos que tuvieran cáncer. No todo el dinero, por supuesto. Iba a guardar una parte para mi propia seguridad, pero la mayor parte iba a ser para cumplir la promesa que le hice a Carmen. Berta se quedó en silencio por varios segundos, y cuando finalmente habló, tenía lágrimas en los ojos. Ay, Elena, eres una mujer increíble, y pensar que tus hijos querían robar ese dinero que iba a ayudar a tanta gente necesitada. Berta, lo más triste de todo es que, si me hubieran preguntado sobre mis planes con respeto y afecto, tal vez yo habría encontrado la manera de ayudarlos a ellos también. Pero nunca me dieron la oportunidad. Simplemente asumieron que tenían derecho a mi dinero e intentaron tomarlo por la fuerza. ¿Vas a seguir adelante con tus planes originales? Sí, Berta. Más que nunca, esta experiencia me ha enseñado lo importante que es ayudar a las personas que realmente lo necesitan, no a las que simplemente quieren vivir por encima de sus posibilidades. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogado con noticias sobre el caso que marcarían el final de un ciclo. Señora Elena, tengo actualizaciones importantes. Su hijo Daniel se declaró culpable de todos los cargos y aceptó una sentencia de 2 años en la cárcel con la posibilidad de libertad condicional después de 1 año, siempre y cuando complete un programa de rehabilitación para el alcoholismo y la adicción al juego. Los otros hombres, los que trajo para intimidarme, recibieron sentencias más largas, especialmente el organizador del plan de declararme incompetente, que recibió 5 años debido a sus antecedentes penales. ¿Y mi hija Sofía? Pregunté con el corazón en un puño. Su hija decidió cooperar plenamente con la investigación y testificar contra todos los demás. A cambio, solo recibió libertad condicional y la obligación de realizar servicio comunitario por 1 año, trabajando específicamente con personas mayores en un centro de atención. El juez pensó que sería apropiado dadas las circunstancias. Esa tarde, Sofía vino a verme. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y vestía ropa sencilla y vieja. Mamá, me dijo con voz apenas audible, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte antes de empezar mi servicio comunitario. Me pidió perdón, una disculpa que, esta vez, se sintió genuina, sin atisbos de la manipulación de antes. Me contó que se estaba divorciando de Javier y que había comprendido cómo él había manipulado para ir en mi contra. Me prometió que iría a terapia y que criaría bien a mis nietos. Por primera vez en semanas, pude ver a mi verdadera hija bajo toda la avaricia y la desesperación 3 meses después. Cuando mis costillas sanaron por completo, inauguré la Fundación Esperanza Carmen, dedicada a ayudar a mujeres de bajos recursos que luchan contra el cáncer, cumpliendo así la promesa que le hice a mi hermana. Sofía asistió a la ceremonia, manteniéndose respetuosamente al fondo, y me dijo que estaba orgullosa de lo que hacía. 6 meses después, recibí una carta de Daniel desde la cárcel,
donde expresaba su profundo arrepentimiento y su compromiso con la rehabilitación. Hoy, un año después de vender la propiedad, mi vida es completamente diferente. La fundación ha ayudado a más de 50 mujeres. Sofía es una madre responsable y Daniel está a punto de salir de la cárcel. Trabajando para ser una mejor persona, he aprendido algo fundamental: el dinero no es lo más importante en la vida. Sin el respeto propio, aprendí que está bien decir no incluso a la familia. Aprendí que proteger lo que es tuyo no te convierte en una persona egoísta, sino en una persona fuerte. Y sobre todo, aprendí que a veces los errores más dolorosos pueden llevarte a descubrir quién eres realmente y de lo que eres capaz. Mi nombre es Elena. Tengo 65 años, y finalmente aprendí a valorarme tanto como siempre valoré a los demás. Querida audiencia, si mi historia les ha llegado al corazón, si alguna vez se han sentido traicionadas o subestimadas, recuerden esto: el amor incondicional no debe significar sumisión incondicional. La verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la paz que sentimos al defender nuestra dignidad y nuestros límites. Yo, Elena, tuve que soportar un dolor físico inimaginable para finalmente despertar mi fuerza interior. Pero ustedes no tienen que esperar a que los empujen para levantarse. Si tienen un sueño, si tienen un plan noble, no permitan que la avaricia de otros los desvíe. Mi dinero se convirtió en el legado de Esperanza Carmen, ayudando a mujeres que realmente luchan por su vida. Sus recursos, su tiempo, su amor tienen un valor incalculable. Defiendan su derecho a la autonomía, a la felicidad y a la paz. Si esta historia resonó con ustedes y valoran la fortaleza y la sanación que encontré, por favor, suscríbanse al canal. Denle me gusta a este video y compártanlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de empoderamiento. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme, ¿alguna vez tuvieron que poner límites duros a un ser querido? Las leo en la sección de abajo. Hasta la próxima historia.